Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos Buenos días al 49 grupo de al Iglesia Bautista 56. Reformada de la Gracia, los que están escuchando por Acuérdate YouTube. de la palabra Como todos dada a tu los siervo, en sábados la estamos cual teniendo por me has hecho costumbre, esperar. se leía un Ella es mi salmo, se consuelo lee un en mi salmo, estamos aflicción, tratando de dar esa porque tu explicación los dicho me domingos ha ahora. vivificado. Y Los quiero dar las soberbios gracias se a la burlaron hermana mucho Diana de que mí, está haciendo mas esta no me he serie del apartado Salmo de tu ley. 119, la Me lectura acordé, oh Señor, y la de tus juicios exposición que hizo antiguos esta y me vez del consolé. versículo número Horror 49 se al apoderó de mí a 56. causa de los Muchísimas gracias a la inicuos hermana que Diana por la dejan tu ley. lectura del Salmo número Cánticos fueron para mí tus 119 y los versículos estatutos 49 al en la casa 56, en donde que voy a fui tratar de extranjero. desarrollar ahora con la Me ayuda de nuestro acordé en Padre. la En noche de esta tu nombre, oh ocasión Señor, tenía y dos guardé títulos tu para ley. ponerle, así que Estas opté por bendiciones uno. tuve porque guardé Ustedes tus mandamientos. verá cuál es el que más le gusta. Primero tenía uno, la palabra de Dios trae consuelo, pero decidí ponerle el poder de la palabra de Dios para consolar y fortalecer. Y eso es lo que voy a hablar un poquito la temática en este sermón. Podríamos tener esta exposición de este salmo. Este salmo dice lo siguiente. Si ustedes escucharon por lo menos lo que estuvo lecturando la hermana, dice así, Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ya es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vamos a exponer hasta el 50. Entonces, él está diciendo, acuérdate, o sea, por supuesto el Señor no se tiene que acordar, ¿no? Pero de alguna forma Él, cuando oramos nosotros, citamos la palabra de Dios. Una forma creo que sería antropocéntrica, para que podamos entender. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces lo que está diciendo él, fíjese, amado, cuando está orando al Padre, o está orando a Dios, no está orando una ocurrencia, lo que quiere o los deseos de su corazón. Él está citando la palabra de Dios, aquella que el Señor ha dado. Esto está unido un poco con los salmos anteriores que veníamos hablando, o sea, por lo menos los versículos anteriores. Y él, fíjese lo que dice, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Fíjese, ahora vamos a explicar un poco todo esto, un poquito los versículos. Ella es mi consuelo. ¿En qué? Dice, en mi aflicción. Esa palabra aflicción, o que aparece ahí, o aflicción, o sería la palabra, yo busqué trato de buscar las palabras en el hebreo, porque esto no es griego, en el hebreo, para ver que los sinónimos, eh, qué significado tiene eso, vamos a decir, esa palabra para poder entender la mente del salmista, lo que quiso escribir el Espíritu Santo. Esa palabra aflicción, aunque usted no quiera creer o le parezca ahí, es como una miseria y podría decir también lo que hablamos la otra vez, amado, es una depresión, pero una depresión espiritual, podríamos decir. Esto vez tras vez aparece en los salmistas, ustedes lo ven en Jeremías, que él está en lamentaciones, lamentándose, pero esto es una lamentación, una depresión. Depresión es cuando el ánimo se cae, o sea, hay un abatimiento. Esto sucede en la mayoría de los cristianos, pero no viven en un estado continuo, pero de vez en cuando como que su espíritu se desinfla y el enemigo le hace perder los ánimos. Bueno, hay ese abatimiento, podría decir, esa es la aflicción que dice ahí. Entonces dice, en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo. Vivimos en un mundo donde el consuelo de las personas, como estaba leyendo esta semana, amados, o sea, aquellos que gozan de la lectura que hago de Spurgeon, se van a encontrar qué cosas. Bueno, algunas frases que tomé de él. En esta semana, justo en la explicación de este salmo, entre Spurgeon y otro más, hay una frase que me gustó, que Spurgeon citaba lo siguiente, dice así. Charles Spurgeon decía sobre esta parte de este salmo, dice así, dice el mundano, agarra su bolsa de dinero y dice, este es mi consuelo. El derrochador señala su vistosidad y grita, este es mi consuelo. El borracho levanta su copa y canta,
este es mi consuelo. Pero el hombre cuya esperanza viene de Dios siente el poder vivificante de la palabra del Señor y testifica, este es mi consuelo. Y así es, amado. Nosotros el consuelo que tenemos, el ánimo, como por eso le decidí poner el poder de la palabra de Dios para consolar y fortalecer. Es lo único que nosotros donde podemos hallar consuelo. El Señor nos puede llegar a sostener y preservar. Fíjese, dice, porque en versículo 50, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es kahaya. Kahaya. Sería algo así como, ese vivificar sería como vivir, conservar, criar, guardar, preservar, reanimar, revivir, salvar. Todos eso podríamos decir sinónimos tienen de vivificar. Y es por eso que el salmista, como todos nosotros, confiamos, porque es lo único. Las palabras de los hombres, amados, no tienen ningún sentido. Es la palabra de Dios solamente la que tiene el verdadero peso. Dice el Señor, dice, mis palabras son espíritu y vida. Y en ellas, amados, hallamos consuelo. Hace un ratito estaba buscando algunos textos que a mí me animaron mucho durante mucho tiempo, amado. Y este es uno, escuche. Isaías capítulo 26, versículo número 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados, esto fue un refugio durante años para mí. Tú guardarás. Y yo decía, usted prometió guardar en completa paz, no que se vayan los problemas, sino porque vamos a tener paz en nuestra mente, pues cuyo pensamiento, ¿dónde viene la aflicción? En la mente, porque Él ataca la mente. Si esto, aquello, estuviera allá, Él quiere que nosotros empezamos a batir. Y eso es no confiar en el Señor, en la promesa de Él. Y si logra eso, amado, Él ya tiene una victoria dentro, porque dice, mira dónde está tu siervo, no hay esperanza para ellos. Entonces, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, amado. Espero que le sirva como me sirvió durante años, a mí me sigue sirviendo siempre. Es donde tenemos continuamente el pensamiento, como te dice Filipenses también, ¿no? En esto pensáis continuamente, todo lo bueno, perfecto. Esa es la batalla de la mente para, vamos a decir, vencer esta aflicción o esta depresión, Señor, que a veces viene. Es la palabra la que nos vivifica a nosotros y nos preserva a nosotros. En esta ocasión me he tomado muchos textos. Fíjese, creo que esa vez sí lo anoté, en segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. Escuche. Y que de las niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La misma palabra que aparecía acá como salvación, acuérdese de ya, es salvar, revivir, reanimar, guardar, conservar. ¿Cómo nos cuida Dios? Por la palabra. Por eso la palabra es que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada, o sea, eso es inspirada, sería neutro, es un soplo de Dios, eso es inspirada por Dios y es útil, fíjese, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Creo que era, ¿te leí la palabra es maduro, sería enteramente, no por partes, sino todo perfecto y preparado para toda buena obra. Ese es el fin que el Señor nos ha dejado, su palabra, para hacernos mostrar nuestra condición pecaminosa, después de ser salvos, lo que el Señor nos demanda. Entonces, en ella hallamos, en otras cosas, amados, el consuelo necesario para nuestras almas. Por eso siempre digo, yo no sé qué haría si no tuviera la palabra, amados, porque en ella está mi consuelo, en ella está mi refugio, en ella está mi fortaleza, mi esperanza, mi fe. Entonces sigue diciendo él, dice, porque tu dicho me ha vivificado, ¿ves? ¿A usted no le pasa que cuando va y está ahí y va y lee un texto y a mí me pasa un montón de veces, o lo traigo en mi mente y ella, no sé, me vivifica, escuche, es un soplo. Ahora lo voy a comprobar por las escrituras, va a ver. Hay una palabra que creo que está en el hebreo que significa algo como suspiro, ahora lo voy a explicar.
Pero fíjese, es el versículo 51, dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Esta palabra soberbio que aparece ahí sería, a ver si lo busqué acá, espérenme. Son como unos burladores, ¿sí? Es sed la palabra soberbio ahí. Es un arrogante, un hombre con presunción. Lo hablamos el domingo, el domingo pasado. Gente que se burla, busca de nosotros, vamos a decir, ¿a dónde está tu Dios? ¿Por qué te suceden estas cosas? ¿Sí? Ellos no necesitan de la palabra del Señor. Pero fíjese, hay un fin, la burla, las cosas que nos suceden. ¿Cuál es el fin vamos a decir, del enemigo o de esas personas que utilizan? Si ustedes siguen leyendo el texto más abajo. Mas no me ha apartado de tu ley. Ese es el fin. Vas a seguir confiando. Eso es, ¿dónde está tu Dios? Para esto estás haciendo esto, para esto continuás, para esto venís. Esa es la palabra. Fíjese, más no me ha apartado de tu ley. El desánimo, la depresión, cosas que pueden llegar a suceder. El fin es que es apartarse. La palabra es natá, ahí en el hebreo. Significa retirar o desviar. Eso es apartarse. Las burlas, todas esas cosas. ¿A dónde está tu Dios? Bájate de la cruz si de verdad eres. O sea, un burlador, alguien que se burla. ¿A dónde está? ¿Por qué estás ahí solo y colgado? Tanto que decía que eres el Hijo de Dios. ¿Dónde está tanto que eres el Hijo, que eres la hija de Dios? ¿Por qué no te ayuda? La idea es apartarse, es no confiar en el Señor. Por eso dice, pero la idea, fíjese, no me he apartado de ti. La idea es no me he retirado. No he hecho, creo que la palabra de apostasía, no me acuerdo cuál era el apostatar, apistemi. Creo que pistis en el griego es fe. Al contrario, apistemi. La apostasía, apistemi, es hacer una retirada y volverme de lo que yo creía. Eso lo quiere Satanás. Es un arma muy fuerte que tiene. Usted cree que ataca. No, él trae tristeza, él trae desánimo. De a poco empieza a entrar por esas puertas. Mira lo que te hicieron, aquello, te va llevando en las cosas y uno empieza como de una forma a desinflarse. Porque en vez de llenarse con el Espíritu del Señor, empieza a desinflarse. Eso, y se empieza a apartar de la ley. Por eso siempre lo digo, amados. Las personas cuando se empiezan a apartar de la ley, de los estudios bíblicos, de los sermones, de la misma palabra del Señor, empieza la apostasía. La apostasía de a poco empiezan a desviarse. Fíjese la palabra ahí, apartado es naftá. Es retirar o desviar. Se empiezan a desviar. Porque no tiene, vamos a decir, la palabra que le vaya alumbrando. Esto sucede, él no tiene problema el enemigo. Puede estar toda la vida con lograr de llevarse alma al infierno. Pues no me ha apartado de tu ley. A pesar de las burlas, a pesar de las cosas que han sucedido, yo me mantengo firme, dice el salmista. ¿Por qué será esto? Fíjese. Me acordé, versículo número 52. Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos. Y me consolé. Mira, amados, fíjese lo que dice. Me acordé. Esa palabra, acordé, es sacar. Significa hacer memoria o traer a memoria. Acá está, ¿ves? Tú guardarás en absoluta paz a aquellos que... ¿Ves? Acá está la mente. Una vez que él tomó la mente empieza a hacer así. Se empieza a deprimir. Él dice, bien, ya tengo parte. Una vez que tiene la mente, el cerebro, ya tiene el comando. Entonces dice, me acordé. Es eso. ¿Qué cosa? Oh Señor de tus juicios antiguos y me consolé. Esa es la palabra sacar, hacer memoria, recordar, traer memoria. Fíjese en 1 Corintios capítulo 10, como estuvimos viendo hace unos meses atrás, Corintios, no me da tiempo, pero voy a tratar de por arriba, de refrescar la memoria. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿ve? Memoria. Que ignoren, de vuestros padres en el pasado, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos, acuérdense, él empieza a decir toda una historia que pasó, todos vieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, que era Cristo,
más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas, como ellos codiciaron y sean idólatras, como algunos de ellos. Y según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, y forniquemos con algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000, amados. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron como por la serpiente. Ni murmuréis, fíjese, uno empieza a deprimirse, y aunque usted no crea, dice, no murmuré, pero pensó algo contra el Señor, así. Y el enemigo, bien, ya está hablando, está murmurando entre bocas, logré algo. ¿Y qué pasó por murmurar? Perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Salmista que dice, me acordé de tus juicios antiguos. Porque a pesar que nosotros nos apartamos de la ley, nos empezamos a descarriar, nos guiamos por nuestro propio corazón, como Israel. El Señor dijo, este pueblo seguía por su propio entendimiento, su propio corazón. Y fueron en pos de su propio corazón. Pero el salmista dijo, no, a mí me ha pasado muchas veces, amado. Cuando por ahí me ha atacado y yo me atacaba a los máximos pensamientos, decía, perdón lo que voy a decir, voy a usar algo, no sé si es muy estético, pero decía, más sí, ¿qué sirve? Como el Salmo 73, si aquel anda así y aquel. Y cuando pasó un tiempo, amados, vi la vida de muchos de esos y terminaron en el mundo, amados. Hoy están en el mundo. No sucedió así, de a poco. Empezaron a cantar canciones del mundo, se desviaron, le dieron prioridad a las cosas del mundo. Y de a poco se fue como Lot, se fue metiendo en el mundo. Después le llamaba hermanos a esa gente Lot. Y ahí donde vino el consuelo de él, y me consolé. Esa palabra consolé es Nahum, que significa suspirar. Ese es consuelo. A veces, ¿por qué suspiramos, amado? Por, no sé, por un amor, por algo. Pero la idea de suspirar acá es de alivio. El espíritu siente un descanso. Esa es justo la palabra, es un respirar fuerte, en el sentido favorable, de alivio. Eso es muy bien, como dice la hermana de alivio, aliviarse, satisfacción. No es en vano esto. Me estás engañando, enemigo. Me estás queriendo decir que esto no sirve. Pero cuando pensamos, el Señor dice, no es así. Mira la palabra y cómo yo he castigado a todos esos que se alejaron de mi ley. Quedaron tirados ahí. Entonces el salmista se acordó de los juicios antiguos y se consoló. Por eso dice, me acordé, nakar, hice memoria, traje memoria. La palabra está ahí, pero el Señor dice, esto es lo que pasa para los que se desvían de mis caminos. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. ¿Qué es inicuos ahí? La palabra inicuos, bueno, sería ahí, bueno, aparece como razá, sería un malo, una persona malo, un impío. O sea, para que pueda entender, se apoderó a causa de los inicuos, sería de las personas que moralmente están mal. ¿No? Que tiene don de lengua, profecía, ¿no? Un impío es una persona que moralmente usted lo ve, que no está bien, incluso no ha sido justificado, no está ante bien. Entonces dice, horror se apoderó de mi auto a causa de los inicuos. ¿Y qué son esta gente? ¿Y por qué son inicuos? ¿Por qué están moralmente mal? Bueno, el mismo versículo nos explica, que dejan tu ley. ¿Ven? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué es que viene esto, o sea, vamos a decir, ¿cómo se puede decir? El decaer moralmente. ¿Por qué? Muy bien, apartarse de la ley, de la palabra de Dios, versículo 53. Porque dejan tu ley. Así es lo que digo siempre, amado. Saque la palabra de Dios y se terminó todo. No hay nada. Entonces, esa es la promesa. Fíjese, le voy a leer una promesa, amados, que para mí tiene o sea, es una promesa hermosa, que es en Hebreo capítulo 6, versículo 13 al 20. Puede haber muchísimas promesas, pero yo no sé si supera a esta promesa que ha sido dada por Dios mismo. Fíjese, escuche. Hebreo capítulo,
juró Dios. ¿Ustedes cuánto han escuchado? Te juro por mi mamá, te juro. Esto juró Dios. Dios mismo juró esto. Hebreos capítulo 6, versículo número 13. Porque cuando Dios, acá viene, hizo la promesa, eso es un juramento. Dios juró. Dios no miente. O sea, usted puede esperar algo de mí y capaz que tengo la buena intención de que mi sí sea así, una enfermedad, falta de dinero, que ya no se la puedo cumplir. Pero Dios dijo, lo voy a hacer, téngalo por en cuenta que Él lo va a llevar a cabo, no se va a parar nadie. Dice, ¿y es qué prometió? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién va a jurar mayor? Dice, la idea es, no hay nadie. Entonces, juro por mí. O sea, prometo por mí de que lo voy a hacer. Y Él es fiel, es veraz. Juró por Él. ¿Qué dijo? Versículo 14 de Hebreo capítulo 6. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto le encanta seguramente a uno de la prosperidad. Pero no habla de eso. Aunque fue bendecido materialmente, tenía más que eso. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esa es la promesa o el juramento. Porque los hombres ciertamente juran por uno que es mayor de ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Claro, cuando una persona, en esa época, ¿cómo se cerraba? No había escribano, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, jurame. O sea, como decía, tenía peso la palabra. Bueno, no tiene peso la palabra de Dios, ¿sí? Y así se confirmaba un juramento, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué cosa? Que los que hemos acudido para dar signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, de donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor había prometido, a pesar de todas las cosas, cuando el juró a Abraham, más allá que no se veía ese pacto abrámico, que el Señor iba a enviar a alguien que iba a bendecir a todas las naciones. La bendición iba a venir de que alguien viviera una vida justa y recta, que iba a pagar por nuestros pecados. Yo, hablando de esto del consuelo para nosotros, el fortalecimiento, amado, cuando pasan todas estas cosas, lo primero que viene a mi mente es, pase lo que pase, yo tengo una cosa cierta. Mis pecados fueron perdonados y todo aquello que confiamos en Cristo. Las demás cosas sufrimos, duelen, pero tenemos eso. Por eso es importante fortalecernos en el poder de la palabra de Dios. Y para eso nosotros nos consolamos y nos fortalecemos y podemos seguir adelante. Para mí, amados, hay muchas promesas, pero para mí es una de las más hermosas promesas que Él prometió enviar un Salvador y ya vino. Entonces cada vez que pase algo o nos suceda algo a nosotros, recordemos la palabra del Señor que el Señor ha prometido. Dijo en una época que llegará donde no se derramará más lágrimas de nosotros, ¿no? Entonces consolarnos con lo que Él ha hecho en el pasado y va a ser en el presente y lo que hará en el futuro. Las aflicciones, sufrimientos, todo eso serán... Yo no sé si serán parte de la memoria, porque no creo que estén en el estado perfecto todas esas cosas. Dolor, ya pasarán a la eternidad, lo olvido. Entonces así, amados, debemos confiar en la palabra de Dios. Por eso dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dice en el versículo 53. Tenía otros textos, que no sé cómo vengo el tiempo, sí, vengo bastante bien, para leer. Y fíjese, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo número 5 dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa palabra de poder es dunamei, o sea, es un poder de Dios, que el Señor nos guarda y nos preserva para ese día de juicio. La idea yo la expliqué muchas veces. Es como un ejército que nos protege. Amado, es la palabra de Dios la que tiene el poder
¿Y de qué? Digo, de un demonio. Son de los pensamientos, amados, que nos guardan y nos protegen. Porque si Él toma la mente, de verdad, nosotros nos vamos a desviar al mundo. Vamos a empezar a hacer cosas en el mundo. Entonces Él nos guarda por medio de la reprensión, de la disciplina, de la exhortación, consuelo, promesas. Las necesitamos, amados. Por eso te dejo la palabra. Por eso estamos acá escuchando la palabra. Es porque todavía nosotros no estamos glorificados. Todavía necesitamos que nos recuerden. Todavía necesitamos que nos exhorten. Todavía necesitamos que Él nos discipline. Porque todavía estamos en ese proceso tratando de llegar y necesitamos esa palabra del Señor. Fíjese lo que dice el versículo número 54. Dice así. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Esto lo estábamos hablando la otra vez acá. Yo no me acuerdo si fue en Hechos. No me acuerdo en qué parte de Hechos, 16, 18. No me acuerdo de verdad, de debo el texto. Solo sé que habían dos personas, que era Saulo, creo que, o Pablo, y creo que el otro era, ¿cómo era? Habían dos, Pablo y Silas. Yo no me acuerdo si era, se lo debo, no sé si era Silas o el otro que andaba con él siempre, que significa palabra de consolación. El asunto es que estaba Pablo, y estaban en la cárcel, amados, y encarcelados, quizá con cadena, y ellos se pusieron a cantar, amados. Fíjese cómo fue el consuelo. Cántico fueran para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. En un lugar extranjero, por llevar el evangelio, viene aflicción y sufrimiento. Mire, amado, si fuera por eso, como una vez alguien me dijo, que hoy no estaba muy bien, creo, pero me acuerdo de sus palabras, me dijo, cuando ya le había bajado la cabeza, dice, Daniel, me dijo, si muchos hubieran abandonado como querés hacer, dice, Pablo hubiera abandonado, no tendríamos la palabra. Y digo, es verdad, digo yo. Y es así, amado. Fíjese, si nosotros hubiéramos abandonado, yo hubiera abandonado, usted hubiera abandonado, quizás usted no ve los frutos hoy, pero no se hubiera llevado la palabra del Señor a cabo. Si no hubiera abandonado muchas de las obras que hicieron muchos hermanos amados, si muchos hubiera abandonado por medio de sufrimiento, no tendríamos las escrituras que muchos preservaron. O sea, el Señor preservó traduciendo las escrituras. Por eso dice, fíjese, cánticos fueron para mí tus estatutos. Yo no me acuerdo si en Colosenses o en Efesios dice, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Hablando de lengua. No, dice, con cánticos, amado, que usted no lo crea. Con cánticos, yo no sé cómo es que obra el Señor, pero mientras el cántico sea escritural, está en la palabra, amado, yo no sé cómo lo debe tomar el Señor, pero sé que algo sucede en mí con la palabra. Para hay hermanos y hermanas que por un cántico, no estoy diciendo yo, la Biblia dice que es por cántico, por salmos, himnos o cánticos espirituales, pero escriturales que están en la Biblia. Eso que usted lo levanta y le pone la emoción en el Espíritu y para el Señor y se lo canta al Señor. Es una forma donde el Espíritu Santo llena a ciertos hermanos y hermanas y se quebrantan, amados, en el Espíritu. Usted lo ve, están ahí. Están con el Señor. Es una forma también, pues ya no tienen a veces decir, no me recuerdo. Usted le pregunta y se saben un montón así como buen ejemplo, Salmos 19. Y uno no se lo sabe porque lo está leyendo, pero ellos de tanto que lo canta, que ya tiene en su memoria. Es una forma de decir, pero usted está citando las escrituras, la está guardando en su corazón. Y ahí fíjese que hubo liberación en Pablo, y no sé si Sila, estando preso, ¿verdad? Una liberación literal, creo que el carcelero de Filipo se quiso matar, se cayó todo y el Señor los liberó por medio de un canto. Y a veces por medio de un canto, yo a veces cuando no estoy muy bien o las cosas no suceden, los que ya me conocen, agarro mi guitarra y me pongo a cantar himnos, porque sé que ahí hay refugio en mi alma. O sea, me pongo a cantar y no me pongo a llorar y por qué me pasa esto o aquello. Yo opto por tomar una decisión, es cantar. Sé que ahí está Él, amado. Entonces prefiero hacer eso. Los cánticos para mí
pero tiene que estar eso fundamentado en los estatutos, en la palabra. En la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor. ¿Por qué me acordé en la noche, amado? Porque a veces, ¿cómo vengo del tiempo? A veces, o casi siempre, en la noche podríamos tomarlo literalmente esto. 30 minutos. La noche podríamos tomarlo literalmente. Generalmente en la noche, ¿por qué? Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Es porque en la noche cuando Satanás sale a, como dice esa parábola, a tirar, ¿qué? Su semilla de noche. Donde están los pensamientos, uno está quizá más tranquilo, está reposado, así, y él viene a tirar. Por eso que es importante no estar ocioso, porque él viene y implanta. Amado, lo hace conmigo, lo hace con otro, incluso tratando de estudiar la palabra. Imagínense una persona que ni siquiera abre esto. O en la noche podríamos decir también, no solamente literalmente, sino en la noche, vamos a decir, en el pecado. Cuando viene el pecado, porque Satanás es quien trabaja, vamos a decir, en la oscuridad. Cuando dice ahí, me acordé en la noche vamos a decir, cuando habla que la gente hace cosas en la noche, para que no le vea. En esos momentos debemos fortalecernos más que nunca de la palabra de Dios. Cuando las personas están ya solas es en la noche, en el día están acompañados de Es verdad, muchas muy bien. Ya en la noche están solas. Nadie cree que nadie los ve. Sí, es verdad, cuando están con las personas muy bien, muy sabio. Es en la noche a veces cuando están solos, dice, bueno, ahora quizá que nadie me ve, puedo hacerlo. Y es verdad, en ese momento. Pero otra vez fíjese la palabra que dice, versículo número 52 y versículo número 55. ¿Cuál es la palabra? Me acordé del Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. 52. 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Fíjese, se acordó la palabra. ¿Quería decir algo? Me acordé sacar, hice memoria. Fíjese, antes de pecar, antes de desviarse, dice, de los juicios, no, esto Señor no le agrada, esto me puede hacer que me desvíe. El enemigo dice, no pasa nada. Pasa que, amado, una vez que él puso eso, es muy difícil después, vas a decir, salir de ahí por si no es por la gracia del Señor. Y guardar la ley. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, amados. No viene, esto no es que viene por guardar los mandamientos de Dios, el Señor nos da bendiciones materiales. No, si nos da una bendición o algo material, es por pura gracia nada más. Pero esa fuerza, vamos a decir, la palabra de Dios fue lo que a él le dio el consuelo para salir del pecado, a él le dio consuelo para salir del desánimo, ¿sí? Eso, él le dio fuerza a la palabra para salir de la burla, para salir del aprobio, ¿sí? No fue el amor y la confianza de él mismo, en él mismo, sino que fue que Dios mismo, pues, le da ese poder. ¿Para qué? Por eso que está en amar la palabra de Dios, amados. Muchas personas quieren que nos desviemos de la palabra de Dios. ¿Y de dónde vino? Es que todo esto viene de que los que se apartan de la ley del Señor, donde esto ya no hay consuelo, ya se cansaron, quizá porque pasó algo. Y muchas veces esas cosas, amados, son resultado de los propios pecados de ellos. Y después, como dice el proverbio, le echan la culpa a Dios. Pero ellos Dios nunca le dijo, ve y peca, haz esto. No, ellos hicieron algo, vino algo, por lo que hablamos en el sermón. Hubo una consecuencia por eso y Dios fue misericordioso, todavía sigue teniendo su palabra a pesar de eso. Pero esta gente se apartó de la ley y él se acuerda, por eso dice, a él no le importa si se burlan de él. Él se mantiene fiel, este salmista, ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿sí? A él no le importa, creo que en Gálatas 1:10 dice que no estamos para como conformar o agradar a los hombres. Nosotros estamos de verdad para agradar a Dios. Y a Dios que le agrada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, fíjese, este hombre toma una decisión. ¿Sí? ¿De qué? De guardar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2, versículo 15, Pablo le da una directriz a él. ¿Y qué le dice? Que se esforzara para presentarse delante de Dios y para recibir su aprobación. Un obrero aprobado por Dios.
un obrero aprobado por Dios, una obrera aprobada por Dios para hacer las buenas obras. ¿Qué es? Es guardar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, espero que estemos considerando lo que este salmista nos enseña a nosotros, ¿sí? A guardar la palabra de Dios, a preservar, como lo dice, fíjese como dice ahí, confiar. En versículo 42, no, perdón, en el 42 que vimos la otra vez, dice, él confió, se refugió. ¿Se acuerda el domingo pasado que estuvimos hablando un poquito sobre eso? ¿En qué? En la palabra de Dios, amados. Me he quedado más porque estuve escribiendo bastante, pero el tiempo ya me pasé más de media hora, como tenemos la costumbre de estar desarrollando más o menos este salmo. Y una advertencia, amados, porque para el pueblo, vamos a decir el pueblo de Dios, o supuesto pueblo de Dios, porque todo esto, escuche, que está hablando el salmista, usted no sé si entiende, era dentro del pueblo de Dios mismo, y dentro del pueblo de Dios que empezaban, se empezaron a apartar, y él decía, me quedo solo, los demás en lo que quieren, ¿qué hago? Fíjese lo que dice en Lucas 17, versículo número 1, creo que 1 y 2. Bueno, no me da tiempo de leerlo por cuestión de tiempo, pero hay una parte donde dice el Señor, creo que es en Lucas 17, donde dice que es preferible que salte una piedra de molino antes de hacer caer a uno de nosotros. Entonces, fíjese, cuál grave es cuando una persona se empieza a apartar de la palabra de Dios y de alguna forma lleva a otras personas a que no lean la palabra, que hagan cosas del mundo. Hay consecuencias mayores para esto. Entonces, en Romanos 10, versículo 17, ¿qué dice? Que si no me equivoco dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Es así. Así que nosotros que somos como este salmista, debemos confiar, el cristiano o la cristiana, debemos procurar mantenernos firmes, amados, no lo que dicen los demás, sino una obediencia pegada a la palabra de Dios, ser sumisos a ellas. Y vamos a decir, y esto no depende de nosotros, o sea, esta vida de fidelidad a la palabra de Dios no está por nosotros, tenemos salvación, pero es un resultado de ser salvo, de verdad. El Espíritu del Señor vino a morar dentro de nosotros. Por eso yo me doy cuenta cuando, amados, alguien ama la palabra de Dios. Usted se da cuenta, usted ve dentro de ellos. Nunca vi un enamorado o enamorada cuando lo ve y habla de la persona, le brillan los ojos y la mira de una forma de, bueno, usted cuando agarra la palabra, esa persona ama la palabra, amado, es lo que tiene la promesa de su amado. Él va a venir algún día, amados. De verdad, le ha prometido. Así que esa es la promesa que tenemos nosotros. El Señor no ha fallado en ninguna de sus palabras, amado, ha sido fiel. Ahora vamos a cerrar con un himno, pero antes, escuche, quiero leer unas cosas. Téngame paciencia, porque cuando estaba por morir, a lo último, Josué era un hombre que había peleado. ¿De acuerdo en José 1.9? Dice, como ahí, como la agenda esa. Que te esfuerces y seas valiente. Y se esforzó y fue valiente después que murió Moisés, y siguió adelante. Pero fíjese lo que dice cuando iba a Israel ocupa la tierra, en Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó, le voy a traer de memoria algo, o sea, porque estábamos hablando, si no me equivoco acá, del consuelo. Escuche, por esto le puse el título, el poder de la palabra de Dios para consolar y fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecernos, amados? Porque escuche bien lo que dice esto. Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel y todo se cumplió. Cuando yo voy a la palabra de Dios, aunque no lo entienda, no la veo, acá dice tal cosa. Y yo confío plenamente en que Él la va a cumplir. Que Él es fiel. Ese es mi consuelo. Todo lo que dijo el Señor se cumplió. Que el Señor Jesucristo iba a venir, que va a morir en la cruz, que iba a haber un juicio. Todo que va a venir por segunda vez.
Eso es mi consuelo. Vale la pena vivir para el Señor, de verdad. Entonces, fíjese, más adelante él vuelve a repetir en Josué capítulo número 23, que está haciendo a la exhortación al pueblo. Amado, él ya está por morir. No, vamos a decir un viejito, no tiene por qué perder el tiempo por un pueblo desobediente. Y aún así le da sus últimas exhortaciones. Fíjese, versículo 14 de Josué 23. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho a vosotros, y todas han acontecido. No ha faltado ni una de ellas. Y él sigue hablando otra vez más y otra vez más y otra vez más así. Lamentablemente mientras tuvo, escuche, porque mientras tuvo Josué, tuvo Moisés, como a regañadientes o por ley se mantenían. Una vez, no sé si estudió el Antiguo Testamento, una vez que ellos murieron, se fueron estos hombres fieles, léalo por favor, volvieron por inercia de nuevo sus cosas. Es porque estaban esos hombres que iban ahí, pero después que el Señor se los llevó, lea, esa gente volvió. Sí, haremos, dijeron, pero era emoción nada más. Aún así él le dijo, fíjese en Josué 24, ya cuando termina, porque Josué 24 termina, y él le dice esto. Voy a empezar por el 14. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros, con minúscula, los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y acá viene el versículo número 15 de Josué 24. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes, en sus últimas partes de acá, él empieza a hablar todas las cosas que hizo el Señor, cómo vino el mar, cómo vino las plagas, cómo lo libertó, cómo lo sacó. Él empieza a contar todo acá. El Jordán, cómo vino a Jericó, cómo destruyó todo a los eteos, los gerneseos, a los heveos, a los jesubeos, los entregó a vuestras madres, le tiró tábano, le hizo de todo. Y aún así ustedes siguen las mismas, le dice. Lo único que tengo para decirles es que el Señor es fiel a su promesa. Cumplió. Ustedes no quieren obedecer. No les gusta obedecer al Señor. Pero más allá de eso, yo estoy a punto de morir, entrar, y el Señor después se lo lleva. Fíjese porque dice muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué. De 110 años. Antes de morir, ¿qué necesidad? Como Pablo, antes de que le corten la cabeza, dando unas directrices, peleado la buena batalla. ¿Qué necesidad, amado? Porque ellos sabían de verdad. ¿Confiaron en qué? En la palabra del Señor. Así que vamos a cerrar, amados, con un himno que habla un poco de estas promesas donde nosotros podemos fortalecernos y podemos consolarnos, Señor. Y es el himno número 331. 331. Vamos a hacer la estrofa 1 y la 3, sí, bueno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por esta porción del Señor del Salmo. Le agradecemos, le pedimos, Señor, que nos esté ayudando, Señor, por medio de su Santo Espíritu, Señor, a poder mantenernos, como dice el salmista, en esos momentos donde a veces viene el enemigo, a veces ataca, poder ser vivificado. Y es por medio de su palabra que es vida. Y como siempre hablamos toda esta semana, venimos hablando cuando el Señor Jesucristo le dijo, ustedes quieren irse. Y el Espíritu Santo esta semana nos vino haciendo acordar continuamente, ¿a dónde iremos? Yo no sé dónde quieren ir los demás, Señor. Termina este año, Padre. ¿Qué planes tienen? ¿Qué proyectos? Pero, Señor, nosotros hemos confiado en usted. Nos hemos acordado, Señor, de sus palabras, de sus juicios, de todas esas personas, Señor, que de verdad se desviaron. El fin de ellos, cómo terminaron, Señor. Por eso le agradecemos, Señor, que el único gozo que hay es con usted, Señor, en su casa, en cantarle a usted, en estar con su palabra, Señor, mientras esperamos la segunda venida de su Hijo amado, Señor. Y esas son las bendiciones que tenemos, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque como dice la hermana acá también, Diana, dice, las demás son cosas añadidurías que usted puede llegar a dar. Lo que usted nos ha dado, Señor, es todo, Señor, nos ha dado su Hijo, nos ha dado, Señor, de verdad, vida cuando estábamos muertos. Nos ha dado perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos como el primer himno que estábamos cantando antes de empezar. Decíamos gracias, Señor. Gracias a Cristo, gracias a usted, gracias al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Como siempre les decimos, amén. Amén.